Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Honorable Asamblea, la que suscribe diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, fracción primera, 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma la fracción novena del artículo 6 y se adiciona la fracción décima del mismo artículo en la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala al tenor de la siguiente exposición de motivos. En las últimas décadas ha crecido en nuestro país la conciencia entre el grueso de la población en relación a la violencia de género, lo que ha permitido que las leyes reflejen cada vez en mayor medida esta preocupación legítima de la sociedad, avanzando en la prevención de dicho fenómeno y en la protección de las víctimas. Sin lugar a duda, uno de los principales retos en esos momentos es contemplar jurídicamente la mayor cantidad de tipificaciones de la violencia. En este sentido, la definición más aceptada de violencia de género es la propuesta por la ONU en 1995, la cual la refiere como todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas a las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en una vida pública o en la vida privada. Puede adoptar formas diferentes: física, verbal, psíquica, sexual, social, económica, etc. Con el tiempo, la violencia de género ha ido impregnándose de significado social, adulterando de esta manera su definición original basada en el binomio inseparable de violencia de género. Asimismo, la base de satisfacer una necesidad de supervivencia se ha convertido en una conducta instrumental que introduce desigualdad en una relación interpersonal o mantiene una desigualdad subyacente y estructural. La violencia de género ha sido hasta ahora una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y en las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. Se tendrá la consideración de estos actos de violencia contra la mujer, los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y o laboral. Sobre la violencia física, esta comprende cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer que produzca lesión física o daño o represente un riesgo de producirlos, ejercido por quien sea o haya sido su cónyuge, o haya estado ligado a ella por análoga relación de efectividad, aún sin convivencia. La violencia psicológica comprende toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad. La violencia económica se puede definir como la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos materiales para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos, o de la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la pareja, como no se le permite tener control sobre los recursos de la economía familiar. La violencia sexual se entiende como cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de otra persona, ya sea que ésta no haya otorgado su consentimiento o que no la pueda otorgar por ser menor de edad, sufrir una discapacidad mental o encontrarse gravemente intoxicada o inconsciente por efecto del alcohol o las drogas. Violencia en línea o digital: cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y de las comunicaciones, teléfonos móviles, internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de textos, correos electrónicos, etc., contra una mujer por el hecho de serlo. Violencia vicaria: en el 2012, Sonia Vaccaro, psicóloga clínica especializada en victimología, acuñó el término violencia vicaria. Este concepto surgió después de un cuidadoso análisis de casos de separación de mujeres víctimas de violencia doméstica con hijos.
Por lo general, en estos casos, la justicia les permite a los padres compartir la custodia de los menores, lo que representa una ventaja para los maltratadores. La violencia vicaria se define como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a una mujer. Se trata de una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer hacia la que va dirigida, ejerciéndose daño a través de los terceros. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos o hijas es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás, lo que representa el mayor de los daños, el daño extremo. Sonia Vaccaro afirma que ambos conceptos no son equivalentes. No se le llama filicidio porque luego de 9 años me he dado cuenta que para estos individuos no son sus hijos, son objetos que utilizan para seguir maltratando a algunos que piensan que la violencia vicaria solo se manifiesta en el homicidio de las o los hijos. Sin embargo, en esta forma más extrema que se ejerce, siendo la más común y hasta cierto punto normalizada, es en la económica. Por ejemplo, el impago de las pensiones. Cuando un padre retira el apoyo financiero a la madre, busca también ocasionar precariedad para los hijos. Esto ya no constituye una violencia entre la pareja, sino que se convierte en un atentado contra los derechos de los infantes. Además, la violencia vicaria no siempre se ejerce contra los hijos, también puede incluir a otros seres queridos de la mujer, primordialmente aquellos que se encuentran vulnerables, por ejemplo, un padre o madre de edad avanzada o un pariente con discapacidad. En el estado de Tlaxcala, entre el cierre del 2021 y el inicio del 2022, se cometieron alrededor de 816 agresiones hacia la población femenina. De acuerdo al seguimiento estadístico del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, Banavín, estos sucesos se registraron del 18 de diciembre del año pasado a las primeras horas de este 6 de enero del 2022, en los que casi 827 personas fueron señaladas como responsables de esos ataques, de las cuales 369 son varones, 51 mujeres y 407 no se precisa el sexo. En este lapso y hasta la fecha, las instituciones encargadas de atender a víctimas de violencia machista brindaron aproximadamente 21.600 servicios y 1.476 órdenes de protección. El Banavín registró los casos acumulados hasta la fecha, alcanzaron los 25.631 contra los 18.864 al 17 de diciembre del 2021. A la fecha hay 17.213 hombres acusados de perpetrar algún tipo de violencia de género, 887 mujeres y otras 3.994 personas de las que no se especifica el sexo. Han sido emitidas 1.476 órdenes de protección y se han otorgado 21.600 servicios a víctimas por parte de dependencias. Los datos registrados por el Banavín muestran que la violencia psicológica es de la mayor incidencia, seguida de la física, la económica, la sexual y la patrimonial. En el caso de la primera, existen más de 18.000 casos registrados, mientras que la física se encuentra por encima de los 11.000 casos, posicionándose en el tercer lugar la violencia económica, que alcanzó alrededor de 8.000 casos. Cabe señalar que, según los datos, alrededor de 21.000 casos se reportó que la violencia se dio en el ambiente familiar. Además, se ha señalado que Tlaxcala se encuentra en las entidades con los índices más altos de trata de personas y explotación sexual, y en el primero de estos delitos, el perfil de las víctimas corresponde a mujeres jóvenes. El 95% de los casos con poca escolaridad, de familias de escasos recursos o sin trabajo. A nivel nacional se ha cometido 1.120.419 agresiones contra mujeres por parte de 892.015 varones y por 43.201 personas de su mismo sexo. Sin embargo, en 222.357 hechos se han indicado este dato. Por otra parte, cabe señalar que en el 2021, Tlaxcala fue uno de los estados que declaró alerta de violencia de género contra las mujeres. La alerta de violencia de género es definida actualmente como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.
La finalidad es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia ejercida en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto y como parte del trabajo legislativo, es importante robustecer la legislación en nuestro Estado, por lo que se propone la siguiente reforma. Ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala. Texto vigente. Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son, del 1 al 8 quedan igual. 9. Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible para dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Sin procedente. Propuesta legislativa. Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son, del 1 al 8 queda igual. 9. Cualquier otra forma análogo que se lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Y 9. Violencia vicaria. Todo acto u omisión internacional cometido contra una mujer que ejerce la persona que mantenga o haya mantenido una relación con ella, ya sea de hecho, de pareja o similares de afectividad, aún sin convivencia y que por sí misma o por interposita persona utilice como medio a las hijas e hijos, familiares, personas mayores de 60 años de edad, con discapacidad, mascotas o bienes de la víctima, para causarle algún tipo de daño o afectación psicoemocional, física, económica, patrimonial o de cualquier tipo, tanto a la víctima como a quienes fungieran como medio. Conjuntamente con la presente iniciativa, será de suma importancia el mejoramiento y perfeccionamiento de los mecanismos de atención, sanción y erradicación de la violencia por parte de las instituciones de administración de la justicia, particularmente en los procesos de investigación de los delitos cometidos en contra de mujeres, para que sean abordados con perspectiva de género y para que todo homicidio de mujer sea investigado como feminicidio. En el país se han implementado acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, en lugares donde antes no era visibilizada ni considerada esta problemática. El objetivo final es llegar a tiempo y salvar vidas, evitar que se dañe a las mujeres y niñas, garantizar la no repetición de estos actos contra la violencia. La presente reforma permitirá cumplir con los retos planteados, dotar de mayores herramientas que posibiliten la erradicación de las violencias contra las mujeres, que permitirá que el Estado de Tlaxcala alcance los niveles de desarrollo y bienestar social que merece. Proyecto de decreto. Artículo 1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforma la fracción novena del artículo 6 y se adiciona la fracción 10ª del mismo artículo de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en este Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 6. Del 1 al 8 queda igual. Novena. Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible para dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres y 10. Violencia vicaria. Todo acto u omisión intencional cometido contra una mujer que ejerce la persona que mantenga o haya mantenido una relación con ella, ya sea de hecho, de pareja o similares de afectividad, aún sin convivencia, y que por sí misma o por interposita persona utilice como medio a las hijas e hijos, familiares, personas mayores de 60 años de edad, con discapacidad, mascotas o bienes de la víctima para causarle algún tipo de daño o afectación psicoemocional, física, económica, patrimonial o de cualquier tipo, tanto a la víctima como a quienes fungen como medio. Transitorios. Artículo 1. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente decreto, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 25 días del mes de agosto del año 2022. Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto, Presidenta.